Bueno, también lo prometimos bien temprano, ya cuando abríamos este IA, pasadas las 8 de la mañana, que íbamos a hablar del Día Mundial del Cerebro, que fue ayer, el 22 de julio, porque, bueno, hay muchos temas para desarrollar y en este caso para escuchar a nuestro médico invitado, que es el doctor Ignacio Flores, que es médico neurólogo y es especialista en deterioro cognitivo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Martín Daer es mi nombre aquí en Inteligencia Artesanal. ¿Qué tal, Martín? Buen día y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por atendernos. Eh, Vamos al primer punto básico. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Bueno, Martín, a ver, el deterioro cognitivo es todo aquel déficit de las funciones intelectuales superiores. Cuando hablamos de funciones intelectuales superiores, hablamos básicamente de la memoria, la atención, el lenguaje, las capacidades de orientarse, etcétera. Y el deterioro cognitivo es aquel deterioro de aquellas funciones, que puede ser normal o puede ser patológico según cada paciente. O sea, envejecer, por ejemplo, Sí. conlleva un deterioro natural. Es cuestión del médico especialista poder discernir entre si ese déficit es normal para la edad y es inherente al envejecimiento habitual o saludable, o estamos en presencia de una enfermedad degenerativa. Mm. Y eso, a ver, ¿hay algo propio del paso del tiempo? ¿Hay algo lógico de la edad? ¿O en todo hay algo que el deterioro justamente cognitivo tiene que ver con otro tipo de cuestiones? O sea, en sí, el déficit, o sea, por ejemplo, olvidar el nombre de ciertas personas, Mm, ciertos actores, cierta trama de películas, puede ser parte, como te decía, inherente al envejecimiento normal. Por otro lado, hay un deterioro que es patológico, en el cual esas funciones intelectuales superiores afectan la calidad de vida del paciente, afectan el funcionamiento de un paciente, y en ese escenario entramos dentro de las enfermedades neurológicas, generalmente hablando puramente, exclusivamente de las funciones intelectuales superiores, muchas veces las enfermedades degenerativas. mm, Es decir, los signos de alarma para un olvido, o sea, es normal, como decía, por ir desorientarse en unas vacaciones, en algún lugar poco habitual, no recordar la trama de cierto libro o el nombre de cierto actor. Ahora, no es normal, por ejemplo, no recordar el nombre de un familiar, desorientarse en sitios habituales. Lo más importante y que tiene que dar como bandera roja en todo el que consulta por un déficit es el cambio. El cambio y la implicancia de la funcionalidad. ¿Qué significa esto? Un paciente o una persona hacía ciertas actividades y las dejó de hacer producto de ese déficit. Esa es una mm. bandera roja. Cuando uno cambia su estilo de vida y su funcionamiento a partir de estos déficits. Ese es un motivo de consulta. Bien, y ahí, cuando haces hincapié en este aspecto, ¿es solo una cuestión de, a ver, cambios de hábitos que esté vinculado a lo físico o hablamos en otro tipo de cuestiones también? A ver, Martín, ¿a qué te referís Digo, específicamente? a ver, cuando vos decís, bueno, hay que prestar especial atención o es una bandera roja si cambia ciertos hábitos. Y lo primero que uno puede pensar tiene que ver con una actividad física, si hacía algún tipo de deporte o si salía a caminar y que bueno, que deje de hacerlo. O cuestiones vinculadas más a lo racional, si se No, quiere. exactamente. Estamos hablando, sí, exactamente, puramente y exclusivamente de las funciones intelectuales superiores. Bien. Estamos hablando de justamente cuando uno tiene un déficit a nivel de las funciones intelectuales, es decir, de la Ok. memoria, de la atención, Mm, de cualquier capacidad funcional a nivel exactamente de la cognición. Hablamos mm, de la cognición cuando hablamos de la esfera de esas funciones específicas que van más allá de lo físico. O sea, lo físico puede estar por ahí condicionado por alguna alteración motora, por un claro. problema de rodilla, por un problema de cadera. Estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas cuando hablamos exclusivamente de las Mm, capacidades intelectuales. mm. Ahora, a ver, llevándolo a un ejemplo, ¿cuál podría ser? Este, porque el cerebro maneja todo, ¿no? Absolutamente, y determina el ser por completo. Ahora, en este caso,
¿cuáles ejemplos podrían llegar a ser que un familiar, ahora que está escuchando, mucha gente está del otro lado y dice, bueno, entonces voy a prestar especial atención porque esto sí es una bandera roja? Mira, en realidad una cuestión se presenta todos los días en consultorio. Sí, Aquellos pacientes que perciben el déficit, si bien no es una condición sine qua non, sí a nosotros nos deja un poquito más tranquilos, porque la percepción del déficit ya alega de algún tipo de preservación de funciones. En cambio, cuando uno no detecta el problema, es decir, cuando uno, por ejemplo, vienen pacientes todo el tiempo al consultorio donde vienen acompañados por un familiar, y el familiar es el que dice, sí, mira, se olvida todo, y le preguntás al paciente, y el paciente dice, no, estoy fantástico. Hay algo que pasa que es importante en esta, hablando de enfermedades neurodegenerativas, hablando de Alzheimer, y sí, sí, etcétera, es que los pacientes tienden a no darse cuenta del problema. Eso se claro. llama anosognosia y es parte inherente, o por lo menos una característica bastante frecuente en la enfermedad. Es decir, si el paciente no se da cuenta de su déficit, esa es una bandera roja. Mm, O sea, cuando el paciente viene al consultorio y nos dice, mira, me estoy olvidando ciertas cosas, me parece que no estoy bien, ya nos quedamos un poquito más tranquilos. No significa que no tenga nada, pero mm, sí significa que por lo menos estamos en estadio leve o iniciático. Cuando el paciente viene y dice, mira, yo no olvido nada, y el familiar dice, me reitera todo el tiempo, me está diciendo cosas, mm, ya notamos que eso puede ser parte de esta nosognosia, que es un síntoma de no darse cuenta. Y como te digo, lo que es importante es el cambio. Uno no pretende que un paciente que olvidó toda la vida el nombre de sus hijos, lo recuerde. Eso es algo normal y de claro. la vida de ese paciente. Ahora, si toda la vida esa persona se acordó de ciertos rasgos y de repente presenta un déficit en lo que hacía, o sea, cada uno es la justa medida de sí mismo. Hay que valorarse con respecto a sus capacidades. Si uno nota un cambio y sobre todo una progresión en ese cambio, que esto empiece efectivamente un paciente que iba al cajero, que manejaba en el banco y de repente no puede ir al cajero, no puede sacar plata, tiene dificultad para recordar el nombre de los hijos, que se desorientó a un lugar habitual. Esas son banderas rojas que ameritan una consulta, y después nosotros en consultorio tenemos una serie de herramientas que nos permiten detectar, primero, si hay una enfermedad debajo, y segundo, herramientas, hablamos de test neurocognitivos, que son test que lo que hacen es determinar esa delgada línea roja entre la normalidad o la anormalidad, qué es normal y qué no es normal. Eso se hace a través de herramientas cuantitativas. Eso lo podemos usar en la consulta habitual. Mm. Estamos hablando con el doctor Ignacio Flores, que es un médico neurólogo especialista en deterioro cognitivo. Ayer, 22 de julio, fue el Día Mundial del Cerebro. Ahora, yendo específicamente a la enfermedad del Alzheimer, ¿cómo, ¿cómo se ha avanzado en el terreno justamente del diagnóstico y qué tratamiento de la enfermedad se ha podido también avanzar en este aspecto? Mirá, la semana pasada fue justo el Congreso de Alzheimer Mundial. Mm, Es un congreso, es una vez por año, se hizo en Londres, y en realidad había dos cuestiones que tienen que ver muy importantes con respecto a las novedades del Alzheimer y las enfermedades degenerativas. El primero es que, bueno, había obviamente neurólogos de todo el mundo y están los epidemiólogos más importantes del mundo. Y una de las alertas que presentaban, es que el 60% de las personas que viven hoy con demencia es toda aquella función intelectual que afecta a tu vida diaria, estamos hablando de enfermedades degenerativas en este caso, mm, el 60% de esos pacientes viven hoy en países de ingresos bajos o medios. Y dijeron que para 2050 el 70% de estas personas se van a vivir en países de bajos ingresos o ingresos medios. Es decir, hoy por hoy todos los esfuerzos estatales van dirigidos a la prevención y a la disminución de los factores de riesgo. O sea, a atacar la educación informal, la hipertensión, la diabetes, la malnutrición, etcétera. Otra cosa que alertaba mucho tenía que ver con que el 80% de los pacientes que viven con demencia no están diagnosticados o reciben tratamiento de fase recién tardía. Es lo que nos pasa mucho en nuestro país. Vemos pacientes ya cuando los síntomas están demasiado instalados. mm. Entonces, Pero, ¿y eso por qué pasa? Perdóname que te interrumpa. mirá, hay un subdiagnóstico. El primero, o sea, estamos estudiando ahora, haciendo un estudio en la Fundación Favaloro, Sí. justamente para determinar por qué está esa ventana entre el inicio de los síntomas y el tratamiento. Uno es el acceso a las herramientas diagnósticas, obviamente. Claro. O sea, ante la alteración económica implica también después en el acceso, por ejemplo, en la resonancia
magnéticas, no en todos los hospitales públicos las hay, también en la falta de promoción, en la falta de prevención. O sea, no todo el mundo sabe justamente que cuándo consultar y cuándo no. Por eso se agradece estas noticias radiales, estas entrevistas, porque en realidad los pacientes muchas veces les parece como que es parte de la normalidad. De hecho, mira, para que te des una idea, todavía no se puede desterrar el término demencia senil. Demencia senil es un término donde vos estás diciendo que la demencia es parte natural de la senilidad, y la senilidad en realidad es parte natural de la vida. Sin embargo, la demencia no es natural de la vida. Hoy se sabe con las herramientas que tenemos que estamos frente a un Alzheimer, frente a una demencia con cuerpo de Lewy, cualquiera sea el nombre, pero que hay una enfermedad de base. O sea, antes se creía que el deterioro y el propio paciente dejaba de hacer cosas es parte natural de la vida. Bueno, no, hay un límite, hoy se puede diferenciar si eso es normal o no es normal. Y sin embargo, no todo el mundo lo sabe. Entonces, los grandes avances de la semana pasada del Congreso Internacional de Alzheimer justamente iban dirigidos a los métodos diagnósticos y a los nuevos tratamientos. En el método diagnóstico, el Alzheimer, típicamente hablando, hay una proteína que en realidad se corta normalmente y se deposita en el cerebro. Y esa proteína genera, entre otras cosas, una cascada inflamatoria y una muerte celular. O sea, básicamente el cerebro se va atrofiando. Hoy las nuevas tecnologías permiten detectar esa proteína anormal, bastante característica del Alzheimer, aunque no exclusiva, hasta entre 10 y 15 años antes del inicio de los síntomas de la enfermedad. O sea, estamos cerca, no estamos cerca. Este método ya existe, obviamente no es un método que contemos hoy en los consultorios habituales, pero existe una investigación en la cual la detección del Alzheimer puede preceder 10 años a la aparición de tus síntomas. Eso es no solo revolucionario, ya desde el año pasado se vienen aplicando técnicas o antes también en distintos métodos de investigación, pero lo novedoso es que siempre se utilizaban herramientas de imagen de alto costo o de estudio de líquido separado de vídeo, pero ya están disponibles en algunos países aprobados la detección de esa proteína en sangre en un solo método de laboratorio. O sea, es como vos te vas a hacer la tiroides y estamos muy cercanos de que te saquen sangre y van a determinar si vos tenés esa proteína normal que presenta el Alzheimer. Que concordantemente con algunos criterios clínicos van a poder hacer el diagnóstico de la enfermedad con un estudio de sangre, inclusive previo a la aparición de síntomas. Ahora, el desafío es un avance enorme en el diagnóstico del Alzheimer. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, el tratamiento es lo que queda todavía pendiente. En cuanto a los avances, en cuanto al tratamiento que me preguntabas, en realidad hay tratamientos novedosos que se llaman tratamientos modificadores de la enfermedad, con los cuales van dirigidos a estas proteínas que te nombro. Al principio había un montón de entusiasmo con respecto a eso porque por primera vez había un tratamiento dirigido hacia un depósito de la proteína específica cerebral, pero los resultados no fueron tampoco tan satisfactorios en el sentido que no curan la enfermedad. Sí, lo que se demostró es que mejoran y asociados a los tratamientos tradicionales pueden ser un tratamiento de sostén, y se está investigando si además de mejora atrasa también la aparición de los síntomas. Parecería que sí, parecería que el día de mañana se podrían usar también en pacientes asintomáticos para postergar el inicio de la aparición de los síntomas. Lo que se sabe también es que la enfermedad es más compleja de lo que se creía, entonces no va a ser un tratamiento único futuro, sino que va a ser un tratamiento asociado a otras terapéuticas combinadas. Pero la verdad que ha avanzado muchísimo frente a muchos años de inercia e inestabilidad. Los avances de Alzheimer son día a día hay algo nuevo, y es muy probable que a partir de 2027 ya contemos por lo menos en instituciones, en Valor y en otras instituciones también en Buenos Aires, la tecnología suficiente como para hacer estudios en sangre y al mismo tiempo estos tratamientos novedosos que, insisto, hay que ser cautos, siempre hay que ser cauto, no curan la enfermedad, pero es un tratamiento más asociado a las drogas con la constante. Claro. Tengo varios mensajes. A ver, te los leo todos juntos y vos después vas respondiendo por lo menos algunos de ellos. Buen día, soy Sergio. ¿Cuánto hay de cierto que el ajedrez es bueno para el cerebro? Luciano dice, buen día, no escuché al doctor hablar sobre la relación que están descubriendo entre el exceso de azúcar y la diabetes tipo 2 con las enfermedades neurodegenerativas. Dice Luciano, hola, estoy a un mes de terminar de tomar la última dosis de divalporato de sodio y hace 10 años que vengo mejorando con la natación.
bueno, algunos de los mensajes. Bueno, para ver si se puede nuclear algo. Sí. Todo lo que es, nosotros sabemos, hubo el mes pasado una reunión en INECO Favaloro, se llama Brain Health, el segundo congreso anual donde se nuclea también la gente más importante en neurología a nivel mundial para la prevención de enfermedades degenerativas y prevención de enfermedades neurológicas. Y básicamente lo que hablaban es que el 45% de los casos se pueden prevenir y que además cuidar el cerebro hoy implica cómo va a vivir la sociedad nuestra en 20 años. Si me preguntan qué es lo que hay que hacer, hablar del ajedrez, de la natación, etcétera, básicamente sabemos que la actividad física, la actividad intelectual, la vida social puede implicar, o sea, obviamente es la tríada que mejor implicancia tiene en la prevención de síntomas cognitivos. Es decir, si vos tenés una vida social, haces actividad física y más actividad intelectual, idiomas, ajedrez, todo lo que quieras hacer, eso va a disminuir la chance de que tengas una enfermedad degenerativa futuro, y si la vas a tener, seguramente la vas a postergar, porque es lo que se llama reserva cognitiva, que es la capacidad de acumular distintas funcionalidades, que no es lo mismo en un paciente que se presenta en una enfermedad degenerativa que hizo todo eso que en el que no lo hizo. El que hizo todo eso va a tener una enfermedad más postergada y con síntomas iniciales más leves seguro. El que no hizo nada de eso ya tiene un cerebro con poca reserva, por lo tanto el impacto de la enfermedad va a ser más importante. Claro. Con respecto a lo que decía el paciente de la diabetes, etcétera, bueno, se sabe obviamente que la diabetes es un factor de riesgo. Por otro lado, se sabe también que las enfermedades degenerativas, antes de producir la atrofia y la muerte celular, generan alteración metabólica. Y por otro lado, la dieta que más beneficio, por lo menos hoy en la literatura hay con respecto a la prevención de enfermedades degenerativas, es la dieta mediterránea. Si uno come más fruta, más verdura, más frutos secos, más oliva, más pescado, tiene menos chance de padecerlas. No significa obviamente que no las tenga, ¿no? Pero son dietas que de alguna manera protectoras. Doctor, bueno, ahí quedaron un montón de consultas y más mensajes, pero nos quedamos sin tiempo. La verdad que ha sido un placer y muy claro hablando sobre este tema. Te agradecemos por los minutos. Bueno, gracias Martín y gracias a ustedes. El doctor Ignacio Flores es médico neurólogo, especialista en deterioro cognitivo, hablando porque ayer, miércoles 22 de julio, fue el Día Mundial del Cerebro. IA, inteligencia artesanal. Sería como la artificial, pero es la que usamos en épocas de crisis.